el mensaje de esta mañana, el poder del sacrificio. El poder del sacrificio. Y está relacionado con lo que vamos a estar luego compartiendo, la Santa Cena. La Santa Cena. Vamos a estar haciendo memoria del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario el Señor Jesús, por todos nosotros. El mejor y único gran sacrificio. Pero vamos a la palabra, vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Primero tenemos que saber qué es un sacrificio. Ofrendar la vida a alguien. Cuando alguien se sacrifica, lo hace por alguien. Ofrenda su vida. La palabra sacrificio es una ofrenda. Vamos a ver que en la historia de la humanidad hay muchas personas que se han sacrificado por diferentes motivos, por diferentes vidas, por otros, inclusive por dioses paganos. En los tiempos bíblicos nos vamos a encontrar con diferentes historias de naciones que estaban alrededor de Israel que hacían sacrificios humanos por otros dioses, por dioses paganos. Una ofrenda a ese Dios, una ofrenda a ese Dios. Por eso es muy importante primero entender qué es un sacrificio y qué clase de sacrificios son los que realmente valen la pena, nos sirven en nuestra vida cristiana y cuáles no. ¿Cuáles no? Porque muchas veces la religión habla de sacrificios, pero hace que la gente malinterprete y cree que por medio de los sacrificios personales puede llegar a Dios. Y esta es una idea totalmente equivocada y está muy lejos de la vida cristiana. Así que sacrificio es ofrendar la vida a alguien. Otra palabra, Cristo ofrendó su vida por nuestros pecados. En esto estamos basados todos los cristianos, en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo murió por todos nuestros pecados. Él ofrendó su vida por todos nosotros delante de Dios. El pecado trae castigo. Toda clase de pecados trae muerte. Y alguien tiene que pagar por ese pecado. ¿Qué hizo Cristo? Se puso en nuestro lugar. El castigo que nosotros merecíamos por nuestras faltas y ofreció su vida. Y eso nos trajo a todos los hijos de Dios, a todos los cristianos, redención. Redención. Hemos recibido redención por nuestros pecados. La palabra redimir es pagar la deuda. Dios nos pagó las deudas. Toda deuda que produce el pecado, todo castigo que merece el pecado, Cristo en la cruz del Calvario ofrendó su vida para que esa deuda sea saldada. Eso es maravilloso. Por eso, cuando nos acercamos a Dios, lo hacemos sin ninguna culpa, porque sabemos que ya no tenemos más deudas. Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Cristo pagó tus deudas. Esto es una muy buena noticia. Vamos a la palabra. ¿Qué nos dice el libro de Hebreos? Hebreos capítulo 10. Este capítulo habla mucho del sacrificio de Jesús en la cruz, pero vamos a leer a partir del versículo 10, dice: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos. Somos santos por Cristo, una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo, a Dios, como un solo sacrificio por los pecados, válido, escuche bien esto, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos
por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre lo que nos está haciendo santos. Y el Espíritu también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Esto es una palabra clave que debemos entender. Ya no hace falta ofrecer más sacrificios una vez que nuestros pecados han sido perdonados. Una vez y para siempre. Cristo ha saldado nuestras deudas. No le debemos nada al Señor. Eso nos quita la culpa. Eso nos libra de toda clase de juicios. Eso es maravilloso para aquellos que queremos llegar al Señor, que queremos estar en su presencia. Tenemos acceso porque no hay deuda, no hay ninguna deuda. Él pagó la deuda. Cristo pagó la deuda. El sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, ofreció su vida para que nuestras deudas sean saldadas. Y lo hizo una sola vez. Y con eso basta. Y para siempre. Dice: y echó los pecados hacia atrás y nunca más olvidó nuestros pecados. También hablando de que iba a formar un nuevo pueblo, hablando de nosotros, y que nos iba a dar su ley, su palabra, y la iba a poner en nuestras mentes y en nuestros corazones. Esto es maravilloso porque esto te hace parte del pueblo de Dios, parte del pueblo de Dios. Es muy importante vivir esta vida de cristiana. Tenemos que aprovechar este sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario y que nos da la oportunidad de ser santos, de ser santos. Ahora vamos a ver por medio de este mensaje que hay muchas formas equivocadas de sacrificarnos que no tienen sentido porque Cristo llevó a cabo el verdadero y único sacrificio. El sacrificio que tiene poder para librarnos del pecado. El sacrificio que tiene poder para rescatarnos y para ponernos en un lugar de santidad. Si alguna vez te preguntaste, ¿cómo hago para agradar a Dios? ¿Cómo hago para ser santo? Bueno, aceptá el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Aceptalo, porque no es en tus fuerzas. Recibilo. Y ahí tenés la oportunidad de ser una persona santa delante de Dios. Vamos a la palabra. Tenemos que ver cuándo un sacrificio es en vano. Primero, ¿cuándo nos podemos sacrificar en vano y no tiene sentido? Cuando nos sacrificamos por algo que idolatramos. Como les decía al comienzo del mensaje, en los tiempos bíblicos y aún en este tiempo hay personas que se sacrifican, aún se hieren a sí mismas, se maltratan su cuerpo para agradar a algún Dios, por un ídolo. Y no tiene sentido. Creen que esa es la manera de llegar a Dios o de llegar a alguno de sus dioses o alguna imagen. Pero no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es una forma de sacrificarnos en vano. Nunca te sacrifiques por algo que Dios no te pide. Dios no te pide ninguna clase de sacrificio, porque Él ya lo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Inclusive aquellos que tienen la intención de llegar a Dios, pero lo hacen por medio de un esfuerzo personal y se comprometen con promesas y tratan de cumplir diferentes promesas, haciendo un esfuerzo personal, sacrificándose, como ejemplos, como ir de rodillas hasta un lugar, hasta un altar, hacer una promesa de hacer algo físico para llevar a cabo un sacrificio. Es más, en algunas naciones hasta muchos se
se crucifican queriendo llegar y agradar a Dios. Bueno, ese sacrificio es por un ídolo. Es una forma de sacrificarnos en vano. Otra enseñanza. Cuando queremos lograr la salvación y la bendición de Dios, también estamos buscando que Dios nos bendiga y creemos que la forma es agradar a Dios por medio de un sacrificio personal. Por medio de un esfuerzo personal pensamos que así agradamos al Señor. Y también no nos damos cuenta, pero estamos subestimando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No estamos prestando atención de que Él se sacrificó. Y la Biblia es clara y nos dice, es el único y último sacrificio. Quiere decir que si tenés alguna culpa por algún error que cometiste, si tenés algún pecado y querés llegar a Dios, querés agradar a Dios y necesitas la bendición del Señor, lo que nos dice el Señor que tenemos que acercarnos a Él y recibir, aceptar ese sacrificio. Pero no nos demanda ningún esfuerzo personal. Ya el Señor lo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Hebreos 10:18 dice, y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. La palabra es clara, ya no hace falta sacrificarse más. Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Quiere decir que si necesitas la bendición de Dios, solamente cree en el sacrificio de Cristo, recibilo, aceptalo y tus pecados son perdonados. Ahí tenés acceso a la presencia de Dios. Ahí tenés la oportunidad de estar cerca de Dios, pero no hace falta ningún sacrificio personal. Vamos a otra forma de sacrificarnos en vano. ¿Cuándo un sacrificio es en vano? Cuando por nuestro orgullo queremos victimizarnos por el esfuerzo que estamos haciendo. Esto también es muy común, inclusive en cristianos. Está el problema en el corazón, en el orgullo que tenemos en el corazón. Y es ahí donde intentamos ponernos en un lugar de víctimas y así hacer algo, inclusive hacerlo notar, hacer notar lo que estamos haciendo porque tenemos la necesidad de sacrificarnos para Dios, pero en realidad la intención inclusive es hasta perversa. ¿Por qué? Porque está basada en nuestro orgullo. Y nos ponemos en un lugar de víctima para decir, mirá lo que estoy haciendo por Dios, mirá lo que hago. Y Dios no se agrada de esto, simplemente te dice, estás equivocado. Y hay un ejemplo en la Biblia que hay dos mujeres que invitan a Jesús a comer. Y vamos a ver que una se estaba sacrificando y ya estaba en una actitud de enojo porque veía que su hermana no estaba haciendo nada para atender a Jesús. Así que vamos a la Biblia, vamos a ver esta historia. Lucas, capítulo 10, versículo 40 dice, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Y entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Pero María se quedó con la mejor parte. Se quedó en compañía del Señor. Bueno, este es un ejemplo de que cuando intentamos sacrificarnos, aún en el servicio a Dios, pero nos perdemos la oportunidad de tener comunión con Dios, de tener una relación personal con el Señor. También es una forma de sacrificarnos equivocada, un sacrificio en vano. Por supuesto, es maravilloso que sirvas a Dios, es hermoso, pero nunca lo hagas con una actitud de sacrificio.
Hacelo por amor. Hacelo porque querés servir al Señor de corazón. Pero nunca intentes agradar a Dios por medio de un sacrificio personal. Inclusive en el servicio, en el trabajo. Aquellos que son pastores, líderes, nunca intenten llevar a cabo la obra con la actitud de sacrificarse. Porque quizás hay una raíz de orgullo que no va a agradar a Dios. Es mejor que puedas quedarte con la mejor parte, estar con el Señor. Por eso es muy importante no sacrificarse en vano. No sacrificarse en vano. Si quizás estás recibiendo esta palabra y en este tiempo te pusiste en el lugar de víctima y decís, todo lo que hago, si no lo hago yo, no lo hace nadie. Inclusive en tu iglesia, en tu congregación, decís, si yo no hago este trabajo, no lo hace nadie. Me estoy gastando, estoy sacrificando mi vida. Bueno, quizás es duro lo que te voy a decir, pero es una actitud equivocada. No está agradando a Dios. Como Marta, Señor, mi hermana no hace nada, decile algo. Yo solo tengo que hacer todo. Y Jesús le dijo, Marta, estás demasiado afanada en las tareas, demasiado. Y tu hermana se está quedando con la mejor parte. Por tener un mal concepto del sacrificio te podés quedar fuera de la mejor parte. Te podés perder la mejor parte de estar con el Señor. Por eso es muy importante entender lo que es el verdadero y el mejor sacrificio en nuestra vida cristiana. El único, el que llevó a cabo Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, serví al Señor con todo tu corazón, hacelo con todas tus fuerzas, pero nunca te victimices por eso, sino todo lo contrario. Quédate con la mejor parte de estar cerca del Señor, de tener una comunión y una relación íntima con Él. Bueno, vamos a ver otra palabra. Dios no necesita nuestros sacrificios, solo quiere obediencia. Esa es la clave. Él no necesita tus sacrificios personales para bendecirte. Él no necesita que sacrifiques tu vida para llegar a Él. No hagas ninguna promesa extraña para Dios. Es más, en el libro de Eclesiastés, la Biblia nos dice que no debemos hacer promesas a la ligera, sino que tenemos que medir nuestras palabras. ¿Por qué? Porque también la idea equivocada de sacrificarnos. Señor, te prometo que voy a orar muchas horas. Señor, te prometo que voy a ayudar a los pobres. Señor, te prometo que voy a hacer esto, lo otro. Ideas de sacrificarnos para agradar a Dios. Y la verdad que no hay necesidad, porque Cristo se sacrificó por nosotros. Lo que hagas, hacelo por amor y no comprometas tus palabras. Dios no anhela, no quiere tu sacrificio personal. Vamos a ver una historia en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice, fíjense lo que dijo el profeta Samuel. Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios y que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Es una palabra muy dura que el profeta Samuel le dice al rey Saúl, un hombre que estaba acostumbrado a llegar a Dios por medio de sacrificios, pero no obedecía al Señor. Ahí está la bendición. Si querés ser bendecido, si querés experimentar la bendición de Dios, entrar a su presencia, solamente preocupate por ser obediente. Obediente. En la obediencia está la bendición de Dios. En la obediencia a Dios. Es mucho mejor que cualquier
sacrificio que hagas. Cualquier sacrificio. Vamos a ver que en la religión vive demandando sacrificios de las personas, dando a entender que esa es la forma de llegar a Dios. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. No hay necesidad. Cristo se sacrificó en la cruz del Calvario. Cristo, no hay necesidad de que te sacrifiques. Solamente debemos ser obedientes a su palabra. Es ahí donde está la bendición. Es ahí donde Dios te va a bendecir. Es ahí donde Dios te va a dar grandes victorias, en la obediencia, en la obediencia. Este rey estaba equivocado. Este rey pensaba que solo tenía que cumplir diferentes rituales y sacrificios para así agradar al Señor. Y el profeta fue duro y le dijo: solamente escuchá su voz y sé obediente a su voz. Estoy seguro que en esta mañana la palabra de Dios te está hablando. Escuchá su voz, escúchala. Y al ser obediente a su palabra, va a venir la bendición. No es necesario que hagas un sacrificio personal. Otra palabra. El sacrificio de Cristo marcó el final de todos los sacrificios. Cuando Cristo pagó en la cruz del Calvario, ese fue el último y gran sacrificio para todos los cristianos. Todo lo que vino después fue en vano. Todos aquellos que sacrificaron su vida por intentar llegar a Dios, fue en vano. La Biblia es clara y nos dice: el único sacrificio fue el de Cristo Jesús. Vamos a la Biblia. Hebreos 10:12 dice: pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, válido para siempre. Tiene el valor para estos días. La deuda de tus pecados es saldada por este sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso ahora en un momento vamos a compartir el pan y la copa. Y es necesario aceptar, creer en este sacrificio. Porque en realidad lo que podemos notar que muchos quieren llegar a Dios por un sacrificio personal porque no creen realmente en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque no lo aceptan, no aceptan el perdón de Dios y creen que con un esfuerzo personal van a agradar a Dios. Por eso también para que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tenga poder sobre tu vida, es necesario que tengas fe, que creas y que recibas este sacrificio. Por eso siempre en cada mensaje decimos: hermano, hermana, acepte a Cristo, acepte la obra de Cristo en la cruz del Calvario para su vida. Y entonces aquel que cree en Cristo Jesús, sus pecados son perdonados. Por eso el Evangelio es buena noticia. El Evangelio nos trae esta maravillosa noticia que nuestras deudas delante de Dios son saldadas por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. En este momento, si recibís ese sacrificio, tus pecados han sido perdonados. Por eso te voy a invitar a hacer una oración. Vamos a orar. Vamos a orar y pedir perdón. Primero por si por alguna razón llevaste a cabo un sacrificio personal, desconociendo que no es la forma de agradar a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre amado, recibimos tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por ella y aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Lo recibimos, Señor. Y si por alguna razón hemos cometido el error
de sacrificarnos en vano, Señor, te pedimos perdón. Si la religión nos llevó a ese lugar, te pedimos perdón. Solamente queremos, por medio de la gracia, llegar a tu presencia. Señor, te damos gracias. Amén y amén.